Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Alcanzando un sueño, del creador, Noodle Amer. Capítulo 28. Jiraiya se frotó la frente con consternación, mirando al adolescente pelirrojo que acababa de terminar de contarles sobre las actividades recientes de Naruto. Gaara estaba en un estado similar de consternación, sin saber qué pensar de esto, pero sabiendo que el hombre que lo había salvado de Shukaku hace tanto tiempo había cruzado un umbral terrible. ¿Por qué nos cuentas todo esto?, preguntó el sapo Sanin. Te lo dije porque creo que lo que está haciendo está mal. Solía ser el asistente de Orochimaru y he visto cosas bastante malas, pero lo que Naruto está haciendo ahora va mucho más allá de eso, sin importar sus razones para hacerlo. Karin dijo con un escalofrío. Jiraiya lo reflexionó. Gaara haciendo lo mismo fue bastante sorprendente cuando el adolescente Uzumaki aparentemente apareció en la aldea de la nada y pidió hablar con el Kazekage y Jiraiya. Ambos estaban muy perturbados al escuchar sobre las distancias que Naruto iba a hacer para salvar al Kyuubi. Si estaba dispuesto a llegar tan lejos, entonces no lo detendría nada. Las cosas que Jiraiya había aprendido de Tsunade sobre el estado mental de Naruto solo reforzaron esto. Si sabes tanto sobre lo que está haciendo, ¿por qué te dejó ir?, Gaara preguntó. Porque él sabe que no puedes hacer nada al respecto. Nunca me dijo dónde estaba ese valle y ahora tiene balizas y Raisin dispersas en la mayoría de las naciones elementales, por lo que puede ir a cualquier parte en cualquier momento. También es demasiado fuerte. Incluso ser frenado por alguien que no esté en el nivel de Kage. El único contra el que está seguro de que perdería en este momento es Madara. Jiraiya hizo una pequeña mueca ante eso, sabiendo que era verdad. Estaba bastante molesto porque ni Naruto ni Tsunade habían considerado apropiado contarle sobre la resurrección de Madara. Naruto claramente lo estaba haciendo personal, pero no podía criticar la lógica de su ahijado. Con el tipo de poder que Madara había acumulado, sería una matanza si trataban de luchar contra él de frente y tampoco era muy probable que lograran nada con eso. Puede que no haya visto a los Shodai luchando contra Madara, pero sabía qué tipo de monstruos eran esos dos. Por lo menos, era un gran peso sobre su pecho saber que no había sido Naruto quien había destruido a Konoha, aunque estaba profundamente inquieto al escuchar que Orochimaru ahora se veía obligado a ayudar a Naruto con sus planes. Esos dos, trabajando juntos, no podrían terminar bien. Se preguntó si Tsunade se había dado cuenta de cuánto poder le había cedido a Naruto. Ella había seguido sus sugerencias y siguió sus planes a pesar de que ella era Hokage y él había sido un Chunin y luego un ninja desaparecido por todos los derechos. Debería haber sido su decisión, pero al final había hecho las cosas como Naruto quería que se hicieran, tanto antes como después de convertirse en un ninja perdido. Jiraiya sabía que Tsunade nunca había querido ser Hokage y hubiera preferido que alguien más tomara el puesto. Su compañero de equipo fallecido se habría sentido mucho más cómodo simplemente dirigiendo el hospital y dando consejos en lugar de emitir órdenes. Tal vez se sintió aliviada de que Naruto se hiciera cargo tan fácilmente, o tal vez había estado tratando sutilmente de que él tomara el cargo. Gracias por contarnos esto, Karin-san. El Chunin afuera te guiará a tu alojamiento temporal hasta que pueda arreglar algo más permanente. Gaara dijo en su habitual tono gravemente monótono. Gracias, Kazekage-sama. Karin respondió y salió de la oficina, sintiéndose un poco culpable por revelar todo esto. Naruto había sido quien la trajo aquí después de todo, y él sabía muy bien que ella les contaría todo. Aparte de eso, ella sabía que su autoproclamado hermano mayor tenía que ser detenido. Ella simpatizaba con su deseo de salvar a su esposa, pero ¿realmente valía la pena los sacrificios que estaba haciendo? Ella no habría dicho una palabra si él estuviera haciendo sacrificios solo de sí mismo, eso sería asunto suyo después de todo, pero estaba dispuesto a sacrificar todo y a todos. Si no fuera detenido, probablemente destruiría el mundo sin siquiera darse cuenta. Entonces, ¿qué hacemos sobre esto?, Gaara preguntó una vez que estuvieron solos de nuevo. Jiraiya suspiró y se frotó la cara otra vez. Que de hecho, quería creer que las acciones de su ahijado no eran tan malas como parecían, pero eso sería estúpido. Sabía con escalofriante claridad hasta dónde llegaría Naruto, incluso Tsunade y esas chicas lindas con las que el rubio siempre había pasado tiempo dirían que él estaba yendo demasiado lejos. En realidad, lo enfureció bastante que Naruto estuviera demostrando que los clanes de invocación habían matado a todos los bebés que mostraban el potencial de usar el Mokuton. No había forma de que algo así fuera lo correcto y, sin embargo, las acciones de Naruto claramente apoyaban los argumentos de Fukasaku.
Jiraiya sospechaba mucho que perder a esas chicas no había hecho ningún favor al estado mental de Naruto. El rubio tenía suficientes problemas para empatizar con las personas, incluso con ellos. Ahora que se habían ido, no era de extrañar que hubiera comenzado a ver a las personas como un medio para un fin. En el otro extremo del espectro, Madara y sus planes para esclavizar al mundo en un eterno genjutsu eran potencialmente aún más peligrosos y Naruto podría ser el único que podría detener a Uchiha. El rubio tenía piezas clave que impedían que ese plan se materializara, además de ser el único cuyo poder se acercaba al de Madara. Intentar que el otro Hokage trabaje juntos sería casi imposible con la guerra en curso. Pensarían que era una estratagema inteligente o no verían el panorama general, sin mencionar que las guerras, especialmente aquellas tan viciosas como la que actualmente estaban enredadas, siempre tuvieron la penosa tendencia de hacer que la gente odiara a los extraños, lo que hace que sea increíblemente difícil obtener la cooperación de ellos. Incluso si hubieran podido unir al mundo shinobi para luchar contra una amenaza común, ¿contra quién actuar? Jiraiya sintió que era su responsabilidad detener a su ahijado y estudiante, pero Madara presentaba un peligro más inmediato. Por supuesto, ese tipo de pensamiento no tenía sentido al final, porque nadie tenía idea de dónde estaban ni de cómo hacer algo al respecto. Probablemente Madara era demasiado poderosa y Naruto era el único maestro vivo del espacio-tiempo Fuinjutsu, lo que los hacía intocables a su manera. Actualmente, Naruto tenía a Madara en un punto muerto, por lo que no se atrevieron a obstruirlo por miedo a darle a Uchiha reinado libre para completar sus planes, pero tampoco podían dejarlo hacer lo que quisiera o le robaría la vida lentamente. Todo el continente, a menos que, por supuesto, haya logrado restaurar a Shana primero. Jiraiya hizo una mueca cuando se dio cuenta de que su mente solo estaba dando vueltas. En este momento la situación estaba tan jodida que, sin importar lo que hicieran, las cosas probablemente se irían al infierno. Lo único que podía esperar de manera realista era el éxito de Naruto en restaurar a su esposa demoníaca para que ya no necesitara drenar la vida de todo lo que lo rodeaba. ¡Qué desastre! Madara estaba meditando de nuevo. Se estaba poniendo muy impaciente y su sentido de paranoia estaba actuando masivamente. Habían pasado meses desde la última vez que había visto o oído hablar de Uzumaki y no le gustaba. Aparte de unos breves parpadeos en sus sentidos, el rubio había sido como un fantasma. Lo peor de todo esto era que no tenía absolutamente ninguna idea de qué demonios estaba haciendo su adversario. Estaba acostumbrado a tener buena inteligencia sobre sus enemigos. Mientras tropezaban ciegamente se dio cuenta de que no le gustaba cuando el zapato estaba en el otro pie. Lo que más le comió fue lo mismo de siempre. Uzumaki tenía el Headmath. Sabía lo que el rubio intentaba hacer, y lentamente estaba empezando a perder la certeza de que sería imposible no tener nada más que tiempo para pensar. Recientemente le había impresionado el hecho de que muchos shinobi habían hecho cosas increíbles sin ningún tipo de línea de sangre. No podía darse el lujo de asumir que Uzumaki no podría extraer el chakra del Headmath. Esto, por supuesto, significaba que no podía permitirse dejar el Achibi a la intemperie. ¿Quién sabe qué tipo de ideas peligrosas podría tener ese rubio loco? El Headmath solía ser el Jubi. El Jubi solía ser el Shinju. El Shinju era un árbol. Un árbol de Dios, pero sigue siendo un árbol. Ese pequeño salto de lógica solo había llegado a Naruto una buena semana después de la partida de Karin. Para su vergüenza había pasado el día después de que Karin había dejado de experimentar con su nueva habilidad para drenar la vida y descubrió que solo podía usarla en ciertas cosas. Para ser más precisos, solo podía usarlo en humanos. Ahora, sabía con certeza que los animales y las plantas también tenían fuerza vital, pero no podía tocarlo, ni siquiera podía sentirlo. A él y a Shana les había llevado bastante tiempo deducir por qué esto podría ser así y finalmente concluyeron que probablemente era porque simplemente eran demasiado extraños para él. Estaban algo desconcertados en cuanto a cómo nadie había descubierto la idea de chupar la vida de otros humanos antes, pero finalmente la descartó como consecuencia de que hay tan pocos sabios con el tiempo. Sin que ellos lo supieran, no era algo que se hiciera tan fácilmente como pensaban. Naruto solo había podido desarrollar la habilidad debido a su senjutsu personalizado. Las características salvajes de su senjutsu fueron un subproducto de los ligeros cambios que le hizo Shana mientras crecía, complementado aún más por su personalidad agresiva, pero esas características eran bastante superficiales. Sin embargo, en esencia, todavía era un senjutsu de estilo humano, algo que nunca antes se había descubierto debido a la falta de fácil acceso a lugares abundantes de energía natural, ya que la mayoría de ellos estaban ocupados por clanes de invocación.
Incluso si hubiera existido un lugar así, habría requerido un nivel de autoaceptación que la mayoría de los humanos simplemente no eran capaces. Los seres confusos que los humanos están, constantemente en guerra consigo mismos, constantemente cuestionando si sus acciones fueron correctas o incorrectas, o si estaban haciendo otras cosas que iban en contra de su naturaleza, les dejó incapaces de encontrar el equilibrio necesario para convertirse en sabios en sus vidas. Mérito propio era más fácil hacer que un viejo sabio de mal humor le dijera qué hacer y se acostumbrara a la energía natural ya medio moldeada nativa de los territorios del clan de invocación. Incluso entonces, la mayoría de ellos se convirtieron en estatuas. Shana sin darse cuenta le había enseñado a Naruto a nunca mirar atrás y nunca dudar de sí mismo, aceptar quién era y sus propios sentimientos y nunca negarlos. Esto, junto con su habilidad para engañar los peligros de convertirse en piedra a través del uso inteligente del sello de la muerte del segador, le había permitido ser el primer humano en hacer algo como esto. El Mokuton fue otro truco en esta dirección, ya que la profunda conexión con la vida vegetal que proporcionó también hizo que sea mucho más fácil aprender Senjutsu. Una vez que se dominó lo suficiente la línea de sangre, solo se despertó naturalmente en aquellos Senju con una fuerza vital extremadamente poderosa, que era bastante rara. La rama de la familia Uzumaki había internalizado esa fuerza vital, otorgándoles cuerpos más poderosos y una curación algo acelerada. La línea de sangre particular de Naruto se había desarrollado a la fuerza en un grado muy alto, primero por la tensión de tener el Kyuubi sellado en él y luego por el entrenamiento que había realizado. La versión de Senju de esto fue menos notable, eran un poco más resistentes que el ninja promedio, pero no en el nivel de Uzumaki. Sin embargo, en la rara persona ocasional, era lo suficientemente fuerte como para manifestarse como el Mokuton. La razón por la que Naruto se había llevado tan fácilmente a las células de Hashirama fue exactamente porque su propia fuerza vital ya era lo suficientemente poderosa como para manifestar el Mokuton, mientras que Madara había necesitado esperar décadas para que las células se asentaran y asimilaran por completo. Si él y Hashirama no hubieran sido casi iguales en poder, entonces no habría funcionado en absoluto. Las células lo habrían vencido o le habrían dado un impulso mínimo, ciertamente no lo suficiente como para manifestar el Rinnegan. Hablando del Mokuton, Naruto había estado entrenando para dominarlo tan obsesivamente y tan psicóticamente como lo había entrenado cuando Shana le dijo por primera vez que solo se casaría con un igual. Había sido un niño bastante engañado cuando tenía 10 años, pensando que un par de años de duro entrenamiento serían suficientes. De cualquier manera, estaba razonablemente seguro de que sería capaz de chupar la vida de los árboles si lo dominaba, así como el Headmath esperaba, que era lo que realmente buscaba. Taro se lamió los labios con anticipación mientras miraba a la hermosa joven que se dirigía por el camino. Parecía estar alejándose de una de las aldeas que estaban más cerca de los territorios en disputa, si la mochila que llevaba era una indicación. Por lo general, esto habría sido algo muy inteligente, ya que no era raro que los civiles quedaran atrapados en el fuego cruzado, a pesar de que los shinobi generalmente intentaron evitar tales cosas. Desafortunadamente para la niña, lo que quedaba de Fire Country había descendido a la ilegalidad sin la amenaza de Konoha Shinobi. Ella realmente no debería haber viajado sola. Taro era solo un bandido de poca monta que lideraba un grupo que solo contaba con 7, pero así era como le gustaba. Los grupos grandes atrajeron demasiada atención y necesitaron demasiados recursos para mantenerse. Incluso si la mayoría de los shinobi estuvieran involucrados en la lucha, no era extraño que un solo ninja fuera enviado al servicio de exterminio de bandidos si se hacía demasiado ruido. Le gustaba mantener a su grupo móvil para que ninguna área en particular presentara demasiadas quejas y hasta ahora había funcionado bien. Hicieron incursiones ocasionales para obtener suministros, evitaron otros grupos de bandidos y, si tenían suerte, como ahora, se encontrarían con una chica bonita que podría usarse para mantener la moral por un tiempo. Era bastante llamativa con su largo cabello oscuro, sus profundos ojos azules y su voluptuosa figura. Taro, junto con los 6 hombres detrás de él, no podía esperar para ver si ella se veía también debajo de su ropa. Señalando a sus hombres, rodearon silenciosamente a la niña para bloquear todo escape y luego se movieron hacia su línea de visión. Hola señorita, esa bolsa parece bastante pesada y debes estar cansada. ¿Por qué no vuelves a nuestro campamento y descansas un poco? Taro dijo con una sonrisa lasciva, haciendo que los demás se rieran de las obvias implicaciones. Las campanas de alarma comenzaron a sonar en su cabeza cuando la chica no parecía asustada, sino complácida. Estoy tan contenta de haberte encontrado, mi esposa y yo estábamos pasando hambre.
Durante el curso de esa frase, los profundos ojos azules desarrollaron una hendidura depredadora y se tornaron de un color naranja dorado intenso, la voz se profundizó hasta que se convirtió en un gruñido claramente masculino y la joven muy atractiva se convirtió en un hombre de aspecto monstruosamente peligroso con un melena larga de cabello dorado. Taro y sus compatriotas no murieron bien. Naruto se rompió el cuello después de tirar al suelo el cadáver desecado del líder de los bandidos y se burló. No podía creer que en realidad estaba preocupado de que se quedara sin violadores, bandidos, asesinos y otra basura variada y necesitara comenzar a drenar inocentes. El caos que se apodera del mundo parecía tener un efecto perjudicial en la moral general de la raza humana. Al parecer, el mundo estaba lleno de suciedad que solo buscaba una excusa para comenzar a actuar como la escoria de la tierra. Ya había usado el truco de la niña bonita que viaja sola varias veces y nunca dejó de atraer a los violadores que buscaban a una víctima o bandidos que buscaban lo que pudiera estar en la mochila, en realidad eran rocas, generalmente ambos al mismo tiempo. Bueno, ciertamente facilitó su situación, ya que no necesitaba recurrir a nada tan drástico como usar personas completamente inocentes para prolongar su vida. Al contrario de lo que parecía pensar el resto del mundo, no era un hombre malvado y lo hubiera odiado si se hubiera visto obligado a matar a los inocentes de esta manera, obtuvo su fuerza vital y el mundo se hizo un lugar un poco mejor con cada desperdicio de carne que eliminó. Bueno, de cualquier manera, era una mejor manera de hacer las cosas que buscar en el campo por cada escondite de bandidos, aunque su nariz lo había ayudado a localizar algunos de ellos también, todo lo que tenía que hacer era seguir el olor de los cuerpos sin lavar. Si todo iba bien, pronto dominaría el Mokuton y sería capaz de drenar el Headmath. Estaba tan cerca que prácticamente podía saborearlo. Capaz de drenar el Headmath estaba tan cerca que prácticamente podía saborearlo. XXXXXXXXXXXXXX. Naruto tenía los ojos cerrados mientras estaba sentado desnudo en posición de loto en medio del valle, enfocándose hacia adentro. Según los recuerdos de Hashirama, su dominio del Mokuton estaba completo ahora, todo lo que quedaba era descifrar los misterios del Senjutsu del hombre. Al final, resultó haber muy poco misterio al respecto que él no había descubierto o tomado de los recuerdos de Hashirama. El Senjutsu del Shodai Hokage colmó la brecha entre la naturaleza y el hombre, tal como lo hizo el Mokuton, quien lo usó camino en ambos mundos y fue nutrido por la fuerza de la naturaleza tal como lo nutrió. Ahora que su control de la poderosa línea de sangre ya no era tan malo, podía percibirlo como algo más que un arma, podía sentirse parte del mundo viviente a su alrededor, podía sentir la hierba debajo de él, los árboles que crecían cerca, Orochimaru a lo lejos y mucho más. Más importante aún, podía sentir el Headmath y su imponente presencia mientras presionaba contra todo lo que lo rodeaba, su hambre que alejaba a todos los animales y la ira primitiva e inconexa que sentía por todo lo que lo rodeaba. La criatura lo odiaba y odiaba a Orochimaru, así como odiaba a todos los humanos que ejercían el poder que originalmente le pertenecía solo de alguna manera, sabía que descendía del hombre que lo había roto, tal como debe haber sabido que Madara también. Su odio impotente por el hombre con ojos de Rinnegan debe haber sido realmente grande si podía odiarlo tanto solo porque descendía del sabio de los 6 senderos. Alejando su atención de la estatua, se concentró en la hierba debajo de él, sintiéndola tan claramente que casi parecía como si fuera parte de él. La hierba era tan frágil y débil en comparación con él, pero estaba viva de todos modos. Naruto extendió su conciencia a través de los tallos de hierba que crecían en un pequeño círculo a su alrededor y los acercó. La naturaleza frágil de las plantas pequeñas las hacía fáciles de manipular y él les estaba sacando la vida casi antes de darse cuenta. Tomó solo unos momentos para que la hierba verde vibrante se marchitara y luego se derrumbara en polvo. Abrió los ojos y echó un vistazo a su práctico trabajo, viendo el triste estado del suelo debajo de él. La hierba ya no era más que paja seca, muerta y sin vida. Una vez más cerró los ojos y se concentró en el suelo debajo de él, todavía sintiendo algo de vida en él. Era más difícil de tirar que la hierba, pero no imposible, y lo hizo solo para ver qué pasaría la próxima vez que abrió los ojos para mirar, vio que estaba sentado en un círculo de arena estéril, completamente sin vida. Recogiendo un poco de arena, la dejó correr entre sus dedos y se alejó en el viento, sintiendo que cada parte de la vida había desaparecido por completo de la tierra. El agua se secó y las pequeñas formas de vida que vivían en ella estaban muertas. ¡Qué poder terrible! Esto debe ser lo que ese viejo sapo tenía tanto miedo. Shana murmuró. No era una persona que se preocupara demasiado por el daño colateral, pero hacer que el mundo se convirtiera en un páramo y gastar su inmortalidad deambulando por las arenas yermas para siempre era un pensamiento que la congeló incluso a ella.
Naruto estuvo de acuerdo. Podía ver fácilmente cómo alguien como Fukasaku se estaría enojando ante la idea de que alguien pudiera hacer esto. Este fue un poder para lograr el fin del mundo. Alguien debe haber aprendido a hacer esto antes que usted. Ciertamente explicaría los desiertos de Wind Country. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto confundido. Sabes que ocasionalmente he dejado las naciones elementales a favor de explorar el resto del mundo. Bueno, una vez que regresé, encontré un desierto donde ninguno había estado antes. Eso fue algo que me ha intrigado durante siglos, pero nunca he encontrado ninguna explicación hasta ahora. Debe haber surgido un sabio que tenía el poder de hacer esto, un sabio que probablemente también tenía el Mokuton. Shana explicó. Ciertamente encajaría y explicaría mucho, reflexionó Naruto. No le sorprendió en absoluto que no hubiera registros de tal cosa. Las personas que vivían en las naciones elementales eran notoriamente malas para hacer un seguimiento de su propia historia. Apenas podían recordar lo que sucedió hace 100 años, tratando de encontrar algún registro de las épocas anteriores antes de que eso fuera solo un ejercicio de frustración. Lo más probable era que hubo muchos clanes shinobi que se mataron entre sí por razones desconocidas. Incluso el sabio de los 6 senderos se había reducido a un mito, en su mayoría olvidado, a pesar de que había salvado al mundo de ser destruido por un dios vengativo. La idea de que la gente recordara que un chico había creado un desierto con su Senjutsu y Mokuton era ridículo cuando lo pensabas de esa manera. Probablemente nunca se le había pasado por la cabeza a Hashirama que se podría hacer algo así, y el hombre había sido demasiado noble como para considerar usarlo. Si lo hubiera sabido, el difunto Senju amaba la naturaleza y usó su poderoso chakra para cultivar el crecimiento lo más posible. Sabiendo que tenía el poder de matar al mundo, le habría sido aborrecible. Decidió experimentar un poco más, se puso de pie y volvió a sentarse entre la hierba, el pozo de arena recién hecho a solo unos metros de distancia. Enfocando su chakra, lo dirigió hacia las plantas a su alrededor y deseó que crecieran rápidamente. La hierba se hizo más alta y varios árboles, que habían sido simplemente semillas, brotaron instantáneamente. Todo se volvió exuberante con la vida, excepto el pozo de arena, que permaneció muerto. Naruto frunció el ceño levemente en sus pensamientos. No había sentido ninguna pérdida en su fuerza vital, a pesar del hecho de que las plantas a su alrededor se habían vuelto más fuertes. Aparentemente, un usuario de Mokuton podría estimular el crecimiento usando chakra sin necesidad de sacrificar su propia fuerza vital. Interesante. Mokuton y Jutsu. Hukaitan, técnica secreta del lanzamiento de madera. Natividad de un mundo de árboles. Enfocó la técnica en el área de arena e inmediatamente sintió un pequeño drenaje de su fuerza vital. Cuando las plantas se vieron obligadas a crecer en un lugar que no podía soportarlas, la arena se hizo a un lado cuando los árboles brotaron de ella y cavaron sus raíces en la tierra circundante y sacaron lo que necesitaban. Aún más notable, sintió que los árboles recién hechos reciclan rápidamente la arena y la restauran a su estado previamente fértil. No era lo mismo, por supuesto faltaban cosas como insectos y bacterias, pero ahora que ya no era solo arena sin vida, esas cosas regresarían rápidamente. Naruto dejó escapar un suspiro racheado y sonrió. Había aprendido mucho y su objetivo estaba al alcance de la mano. Comenzaría sus intentos de drenar el Headmath. A continuación también se abstendría de la vida drenando las plantas mientras tuviera un suministro abundante de escoria humana para ese propósito. Después de todo, los humanos eran los únicos seres vivos con la capacidad de volverse inútiles como cualquier otra cosa que no fueran cuerpos para ser usados para prolongar la vida de él. Shana prefiere ahorrar una sola brizna de hierba que cualquier número de violadores, por ejemplo. Un rubio ampliamente sonriente se sentó en el regazo del Headmath. Ramas fuertes de madera crecían fuera de él y perforaban a la criatura de una manera muy similar a sus cadenas. Aprender a torcer su propio chakra y cuerpo para convertirlo en madera había sido una de las cosas más difíciles de aprender del Mokuton, pero ahora que lo había hecho, nada se interponía en su camino. El Headmath intentó resistir, por supuesto, pero fue inútil. En su estado incompleto, no podía hacer nada más que sentarse allí mientras las ramas de Naruto lo perforaban y tenían una idea de su potente fuerza vital, y ahora finalmente lo tenía. Para ser completamente honesto, casi había esperado encontrarse con otro obstáculo en el camino, y luego verse obligado a rastrear a ese astuto bastardo Hashin. En un intento de evitarlo, se sintió muy aliviado de que se había ahorrado la necesidad de hacerlo. Centrándose en ello, comenzó a atraer la inmensa fuerza vital hacia sí mismo. Inmediatamente, se encontró con una fuerte resistencia del Headmath mientras trataba de evitar que lo drenara, fácilmente capaz de sentir su ira por lo que estaba intentando. Con el ceño fruncido, tiró de él aún más fuerte, sintiendo solo un goteo atravesar las ramas debido a la terquedad del Headmath.
Intente abrir la primera puerta, puede ayudar, Shana sugirió, habiendo estado observando los procedimientos con gran interés. Naruto lo hizo e instantáneamente sintió que todo el potencial de su cuerpo estaba disponible para él, así como el gran aumento en la tasa de drenaje de Shana. Afortunadamente, su esposa tenía razón, con el primer limitador liberado, su habilidad para sacar la vida del Headmath también era mucho mayor. Sonriendo con saña, Naruto continuó abriendo una puerta tras otra, aumentando su propia habilidad para drenar la estatua exponencialmente. ¿Sí? Sigue adelante. Estamos ganando mucho más de lo que estamos perdiendo. Shana se animó exultante, saboreando el miedo primario que ahora provenía de la estatua, ya que estaba atrapada por la poderosa atracción ejercida por su esposo. Significaba que definitivamente estaban haciendo algo bien. En el momento en que Naruto abrió la séptima puerta, estaba brillando con el poder que estaba ejerciendo, y el daño habitual sufrido por cualquiera que abriera las puertas fue cancelado por la regeneración instantánea que atraía esa cantidad de fuerza de vida divina. Todavía no puedo alcanzar el chakra atrapado dentro de él. Naruto frunció el ceño. Puedo sentir que de alguna manera lo está usando para regenerar continuamente su propia fuerza vital. Podríamos estar aquí para siempre de esta manera. Puedo tener una solución para eso, Shana dijo con el equivalente mental de una sonrisa. Sé que nunca aprendiste a abrir la puerta de la muerte, pero la has usado en otros para drenarla desde hace un tiempo y estoy conectado a la tuya. Si trabajamos juntos, podemos forzarlo a abrir. Naruto continuó sacando la vida del Headmath mientras reflexionaba sobre los riesgos de tal movimiento. Forzar la apertura de una de las puertas inferiores sin estar listo era equivalente al suicidio, por lo que hacerlo con la puerta de la muerte parecía ser una locura. Mientras sigas drenando la estatua, no estarás en peligro, pero esta batalla no se puede ganar mientras estés limitado por una sola puerta. Incluso contaminado y disminuido, el Headmath sigue siendo divino, debes elevarte por encima de tu humanidad para derrotarlo, Shana dijo, interrumpiendo sus pensamientos sobre el asunto. Naruto asintió para sí mismo, confiando plenamente en ella, movió su enfoque hacia la puerta en cuestión y trabajaron juntos para abrirla. El dolor atravesó su corazón cuando la puerta de la muerte se abrió a través de la fuerza bruta en lugar del entrenamiento adecuado. Afortunadamente, disminuyó rápidamente a medida que su regeneración se activaba y reparaba el daño, lo que le permitía volver a centrarse en la tarea en cuestión. Con la mayor limitación en su potencial eliminado, comenzó a alejar la fuerza de vida del Headmath aún más rápido que antes, completamente ignorante de la cubierta de chakra brillante que ardía a su alrededor. Con las 8 puertas abiertas, el Headmath comenzó a perder la batalla, su capacidad de regenerar sin cesar su propia fuerza vital con el chakra del Biju previamente capturado dominado por el tirón que Naruto estaba ejerciendo. Si hubiera sido completa, la batalla probablemente habría sido pareja, pero no lo fue. Pronto, el chakra al que la estatua desecada se aferraba tan desesperadamente estaba al alcance y Shana lo agarró con un rugido triunfante, usando la conexión de Naruto con el Headmath como medio. El espíritu original del Hyobi, que siempre estuvo ligado al Headmath, no pudo retener su empuñadura mortal en el chakra debido a lo mucho que Naruto lo había debilitado y, por lo tanto, lo había arrancado sin importar cuánto intentara resistir. El mismo Naruto hizo una extraña expresión entre una mueca de dolor y una sonrisa victoriosa cuando el poderoso y corrosivo chakra Biju fue atravesado por sus bobinas y dentro del largo y vacío sello de la muerte del segador quemaba por haberlo atrapado con tanta fuerza, pero no estaba en peligro de sufrir daños permanentes. Cuando todo el chakra Biju fue finalmente sacado de la estatua, Naruto cerró las puertas y retiró las ramas a través de las cuales había estado conectado. Respirando profundamente y exhalando, dirigió su atención a su esposa, sintiendo que ella casi había terminado de tomar el control del chakra que habían arrancado del Headmath. ¿Estás bien? Me siento mucho más fuerte que nunca, ella respondió, la sonrisa en su voz prácticamente audible. Naruto sonrió mientras saltaba del regazo de Headmath e inmediatamente dirigió su atención a sacar a su esposa del sello. Había pasado demasiado tiempo desde que la había abrazado. Shana estaba igualmente ansiosa por ser libre una vez más, aunque logró contener su entusiasmo lo suficiente como para retrasar su salida del cuerpo de su esposo para evitar dañarlo. Ahora que sostenía el chakra de todos sus hermanos, excepto el Hachibi, le tomó algo más de tiempo que si hubiera sido simplemente Kyuubi en lugar de algo por encima, pero sucedió lo suficientemente rápido. Su chakra era un poco más difícil de lo que recordaba debido a que se fusionó con el chakra de otros 7 Biju, pero no fue una gran dificultad forzarlo a su forma humana una vez más.
Tan pronto como se formó correctamente, un Naruto impaciente que apenas había podido esperar la abrazó con fuerza y siguió pasando sus manos sobre ella como si necesitara tocar cada parte de ella para asegurarse de que realmente estaba allí. Cuando finalmente logró apartarse lo suficiente como para mirarlo, descubrió que sus labios se estrellaron contra los de ella por un momento antes de ser empujada al suelo, con su marido tan ansioso aún unido a sus labios. Cuando probó sus lágrimas, supo que simplemente estaba demasiado abrumado por sus emociones para ser bueno para cualquier cosa que involucrara pensar en lugar de tratar de decirle o incluso pensar en él. Ella simplemente lo abrazó mientras él continuaba asaltando sus labios y le dirigió una sensación de tranquilidad sin palabras. Naruto pronto se acercó a su cuello, besándolo y mordisqueándolo antes de ir más abajo. Ella dejó escapar un leve jadeo cuando él dirigió su atención a sus senos y pezones, empujándolos ligeramente con sus afilados dientes. Shanna generalmente habría sido una participante mucho más activa, pero esta vez todo lo que hizo fue poner una mano detrás de la cabeza de Naruto como un estímulo sin palabras. Para continuar fue divertido jugar juegos rudos con él y buscar egoístamente su propio placer mientras él hacía lo mismo a veces, pero este no era uno de esos momentos. Naruto la había salvado de ser destruida, sacrificó su propia fuerza vital para sostenerla, trabajó incansablemente para encontrar una solución y perdió a sus seres queridos debido a su negativa a abandonarla. Lo menos que podía hacer era dejar que se saliera con la suya. Por un tiempo, hasta que se calmó un poco, al menos por un orgasmo. De repente, sus pensamientos se hicieron pedazos cuando sintió que su lengua penetraba mucho más de lo que debería haber sido lógicamente capaz de hacer. Un grito de placer salió de su garganta cuando el músculo prensil comenzó a retorcerse en todas direcciones y azotar su interior con gran entusiasmo. Cuando Naruto lo extendió de tal manera que también se frotó contra su clítoris, se encontró jadeando y agarrando su cabeza lo suficientemente fuerte como para que sus garras le cortaran la parte posterior y teñieran su cabello de rojo con su propia sangre. En poco tiempo, estaba temblando debido a un orgasmo intensamente poderoso. Olvidé por completo esa técnica de la lengua en toda la emoción de finalmente ser libre nuevamente, pensó para sí misma aturdida mientras Naruto continuaba sus intentos de mapear la totalidad de su túnel vaginal con su lengua. Definitivamente valía la pena esclavizar a Orochimaru. Realmente necesitaba encontrar un equivalente para probar la respuesta de Naruto a un trabajo de lengua. Antes de que Shanna pudiera continuar esa línea de pensamiento, la lengua de Naruto volvió a su boca, lo que la hizo gritar de placer ante el movimiento inesperadamente rápido. Inmediatamente después, un Naruto ya desnudo se colocó encima de ella y se metió en ella al instante. Shanna mantuvo las piernas abiertas mientras su esposo la golpeaba con imprudente abandono. Ella lo sostuvo cerca mientras lo hacía, sabiendo que el idiota rubio necesitaba esto. No era que no se estuviera divirtiendo, pero Naruto no había sido tan torpe con una mujer desde que tenía 16 años, por lo que definitivamente no estaba a la altura del estándar habitual. En realidad, era bastante divertido pensar que habría pulverizado por completo los huesos de la pelvis y los muslos de una mujer humana si hubiera sido tan contundente con uno. No pasó más de unos minutos antes de que Naruto alcanzara su clímax y se descargara dentro de ella, lo que desencadenó instantáneamente otro orgasmo de la demonio, a pesar de no haber estado cerca de uno. Tanto Naruto como Shanna no pudieron recordar su reacción ante su semen cuando él completó por primera vez su entrenamiento en Senjutsu debido al hecho de que su cuerpo era en esencia solo una construcción de chakra sin vida dirigida por su voluntad. Reaccionó de manera extremadamente favorable el chakra de Naruto y la semilla saturada de la fuerza vital. Eso había sido antes de que él hubiera drenado prácticamente todo del Headmath. Ahora su esperma estaba casi lleno de vida y los efectos se escalaron adecuadamente. Shanna recuperó sus sentidos después de desmayarse levemente debido a la sobrecarga de placer, algo que pensó que se suponía que era imposible para ella. Lo primero que notó fue que estaba temblando y que el miembro de Naruto todavía latía ligeramente dentro de ella y que estaba completamente inundada con su semen, hasta el punto en que se habría derramado como un río si Naruto no hubiera estado bloqueando la salida de esta manera, solo estaba goteando. La segunda cosa que notó fue que en realidad todavía estaba experimentando un orgasmo de bajo nivel, que no había podido notar antes debido a lo abrumadora que había sido la sensación inicial. Después de unos 30 segundos, la sensación se desvaneció a medida que el chakra y la carga de fuerza vital en el esperma se disiparon. Gruñó levemente cuando Naruto se retiró de ella y ocurrió el derrame antes mencionado, al que rápidamente puso fin al deshacerse de todos los espermatozoides que aún estaban dentro de ella al quemarlos con su chakra. Teniendo en cuenta el espectacular final, ella no le daría demasiado dolor a Naruto por la forma frenética en la que él se había enamorado de ella en este momento.
Naruto agarró al demonio y usó el Raijin para teletransportarlos de regreso a la hamaca donde dormían para alejarlos del desastre que dejaron en el suelo. Ahora abrazados, cada uno de ellos se tomó el tiempo para evaluar cómo habían sido cambiados. Naruto podía decir que su encantadora esposa había obtenido un considerable aumento de poder, elevándola por encima de su estado anterior como Kyuubi. En realidad, ahora estaba más cerca de ser la Kyuubi que la Kyuubi, lo que sin duda era algo de lo que no se estaba quejando. Aparte de eso, no podía discernir ninguna diferencia real en cuanto a sí mismo, aparte de sentirse más fuerte y más enérgico que nunca, no podía decir si realmente había ganado algo. Shanna, sin embargo, notó un poco más. Además de un aumento considerable en su chakra máximo, también había ganado las afinidades elementales particulares de sus hermanos destruidos, que siempre habían sido parte de su chakra, algo con lo que estaba muy complacida. El chakra que había sido solo suyo no tenía afinidad, simplemente era tan enormemente poderoso que fácilmente eclipsó a sus hermanos, pero la adición de sus afinidades le dio mucha versatilidad que de otro modo le habría faltado. En cuanto a los cambios en Naruto, bueno, eran obvios si mirabas de cerca anteriormente, su cabello había sido simplemente de colores muy brillantes, pero ahora en realidad brillaba ligeramente por el poder de su fuerza vital. Su piel también estaba dejando escapar un brillo de muy bajo nivel que solo era realmente visible porque estaba oscureciendo. Sus bobinas de chakra también se habían expandido aún más debido al abuso y la regeneración por las que habían pasado. Shanna sonrió mientras recostaba la cabeza sobre su pecho y cerraba los ojos y no perdió su suposición. Naruto le había robado suficiente vida al Headmath para poder vivir 10.000 vidas, más o menos varios miles de años. Ya había ideas en su cabeza sobre formas de acabar con esa cáscara seca, pero tendrían que esperar más tarde. La mano de Naruto ya estaba amasando su trasero y algo grande palpitaba contra su pierna. Aparentemente era hora de volver a realizar sus deberes de esposa. Shanna casi resopló para sí misma ante el ridículo pensamiento. Claramente, ella no era inmune a ser mareada si tenía pensamientos tan absurdos. Su marido que brilla en la oscuridad ya tenía su regalo de promoción. A partir de este momento, iba a tener que trabajar si quería que ella se sometiera. Orochimaru estaba seguro de que estaba en el infierno. Una semana. Ese fue el tiempo que Naruto y su esposa demoníaca recientemente liberada habían estado teniendo relaciones sexuales, casi sin interrupciones. Había estado observando y esperando que Naruto tuviera razón en su suposición sobre el Mokuton y el Headmath, de esa manera finalmente podría quitar el sello de su frente y aprender a absorber la energía natural para hacerse inmortal y, con suerte, incluso cómo hacerlo. Chupar la vida de otras personas. Ese último no había sido parte del trato inicial, pero esperaba que Naruto lo incluyera. Había estado seguro de que Naruto habría terminado muerto después de verlo abrir la octava puerta, pero en lugar de eso se veía fresco como una margarita después, mejor incluso, lo que no tenía ningún sentido. Cuando apareció el pelirrojo desnudo que presumió que era el Kyuubi en forma humana, casi se acercó para pedirle al rubio que le quitara el sello, pero algo lo detuvo. Cuando los dos comenzaron a tener relaciones sexuales allí mismo, aparentemente olvidando por completo que existía alguien con el nombre de Orochimaru de Sannin, quedó claro que era ese algo había sido la pequeña cantidad de gracias sociales que había retenido diciéndole que Naruto no estaría de humor para tratar con él de inmediato. Lo había ignorado en ese momento, pensando que podría mencionarlo por la mañana. Desafortunadamente, la extraña pareja casada no mostró signos de desaceleración en el corto plazo. El valle sonó con el sonido de sus continuas ruidosas y aparentemente violentas rutinas, que no permitían dormir a ninguna criatura viviente hasta que estuvieran bien y terminaran. Orochimaru había realizado muchas mejoras en sí mismo, lo que le permitió salir con muy poco sueño, pero incluso él tenía límites. Apenas había dormido un guiño durante toda una semana y tuvo que escabullirse como un ladrón para evitar tropezar con la pareja casada, porque aparentemente les gustaba moverse mucho. Los animales mostraban signos de locura causada por la falta de sueño, que en realidad había sido bastante interesante al principio. Nada como ver a una ardilla masticar una roca porque estaba alucinando y pensaba que era una nuez o algo así. Pero ahora finalmente había terminado. Los rugidos de placer y dolor, el roce de los árboles y las piedras, el golpeteo de la carne habían desaparecido y ya habían pasado varias horas. Eso solo podría significar que finalmente se habían ido a dormir. Orochimaru decidió que también debería dormir un poco, probablemente lo necesitaría. «Asumo que te gustaría quitar ese sello de tu frente», preguntó Naruto retóricamente cuando Orochimaru se unió a él y a Shanna para el desayuno. La demoníaca estaba destrozando laboriosamente un trozo de ciervo asado, solo por el hecho de poder volver a comer, incluso si ella no lo necesitaba.
La serpiente Sanin asintió y miró al rubio con una mirada expectante. Bueno, me temo que eso no va a suceder, dijo Naruto con ligereza. ¿Qué? ¿Por qué? Orochimaru exigió. Había llegado a estar seguro de que Naruto mantendría su parte del trato, por lo que esta traición fue completamente inesperada. Eres un hombre muy peligroso, Orochimaru, ¿realmente pensaste que iba a soltarte? Naruto una vez más preguntó retóricamente y levantó una ceja sarcástica. Eso se retrasaría. Orochimaru no dijo nada, solo apretó los puños y miró con furia impotente. Sabía que no podía atacar a Naruto debido al sello, lo que lo dejó completamente impotente. ¿Alguna vez te has preguntado, Orochimaru, por qué gradualmente aceptaste tu situación? Preguntó Naruto, cortando los pensamientos enojados de la serpiente Sannin. Orochimaru frunció el ceño y de repente se dio cuenta de que era muy raro que hiciera eso. No te dije todo sobre ese sello. Había otra parte que estaba oculta. Al principio no haría mucho, pero cuanto más tiempo estuvieras en mi presencia, más te afectaría. Muy lentamente y con mucho cuidado, demasiado lento para ser notado, el sello te ha estado adoctrinando a una cierta forma de pensar. Con el paso del tiempo, finalmente llegaste a creer que honestamente te liberaría una vez que Shana fuera restaurada, a pesar de ser profundamente sospechoso al principio. El adoctrinamiento hubiera sido bastante fácil de resistir si lo hubieras sabido, pero si te mantuvieras ignorante, los cambios fueron tan graduales que no encontrarías nada extraño en ellos. Naruto explicó con una sonrisa. Orochimaru se habría puesto pálido si ya no estuviera completamente blanco, pero la ira rápidamente reemplazó su horror. ¿Por qué hacer esto? No podría haber ido en tu contra con este sello en mi cabeza de cualquier manera, así que ¿por qué molestarte con el adoctrinamiento? Él demandó. ¿Por qué te hizo más cooperativo y más fácil de tratar? Fue la respuesta impertinente. Perdí nuestra última batalla real y te has vuelto mucho más fuerte desde entonces. ¿Qué propósito tendrías para mantener este sello en mí ahora? Preguntó Orochimaru, haciendo todo lo posible para calmarse. La ira no le haría ningún bien aquí. ¿Te acuerdas de Tayuya, Orochimaru? La serpiente Sannin frunció el ceño nuevamente, necesitando tomarse un momento antes de recordar que Tayuya había sido parte del Sonido 4. No había pensado en ellos en años. En realidad, no había pensado en ellos desde que los había enviado a recoger a Sasuke. Sí. Respondió. Preguntó con cautela, sin saber a dónde iba el rubio con esto. Me gustó, ¿sabes? Ella había echado chispas y era muy linda. Su boca sucia era demasiado graciosa. Hubiera sido agradable tenerla como hermana pequeña, dijo Naruto con pesar, haciendo que Shana pusiera los ojos en blanco ante el ridículo fetiche de su hermana pequeña. La cara de Orochimaru se arrugó en confusión, preguntándose qué demonios tenía que ver con algo. Realmente necesitaba a alguien que la ayudara, alguien que la hubiera mantenido a salvo y la hubiera apoyado mientras lidiaba con cualquier trauma que sufriera. En lugar de eso, te conoció, quien le plantó un sello maldito y convirtió su mente en algo irreconocible. Lío para que ella sea inflexiblemente leal. Ahora Orochimaru estaba empezando a ver los paralelos, aunque se estiraban. Realmente tuvo que dárselo al rubio, sabía cómo guardar rencor por las razones más estúpidas. No podría haber conocido a esa chica por más de 10 minutos y todavía guardaba rencor 4 años después. Bueno, de todos modos, ¿dijiste que querías saber la verdad de este mundo? Orochimaru asintió con cautela, cada instinto le decía que esto no iba a terminar de la manera que le gustaría. Era sumamente desafortunado que no hubiera nada que pudiera hacer al respecto. Difícil. Y la visión de Orochimaru se oscureció, como si alguien acabara de apagar las luces. Bueno, eso fue notablemente traicionero de tu parte. Por lo general prefieres un enfoque más directo, comentó Shana distraídamente después de que el cuerpo de la serpiente Sannin se derrumbara en el suelo. Bueno, Orochimaru era un gran imbécil, así que lo estoy acumulando con la misma basura que he estado usando como ratas de laboratorio y baterías de fuerza vital hasta ahora, solo que más competente. Lo tenía en camino. Naruto respondió encogiéndose de hombros, sin sentir ni un poco de culpa por la forma en que había apuñalado al hombre. ¿Estás enojado porque tuviste que matar a esa chica en lugar de convertirla en otra de tus lindas hermanitas, no? Naruto se cayó del tocón en el que estaba sentado en un perfecto rostro. ¿Es tan obvio? Es para mí. Hubiera sido genial, ella habría ido a llamar a todos imbéciles o lo que sea y yo le habría robado las bragas solo para ver qué haría. Y ese estúpido idiota que Kiba probablemente intentaría golpear sobre ella y ella lo habría pateado totalmente en las bolas o usado su flauta para tocar el ruido marrón.
Naruto divagó con una sonrisa estúpida en su rostro, imaginándolo todo. Shana levantó una ceja ante la estupidez que acababa de escuchar, pero todavía estaba contenta de que Naruto pudiera ser alegre sobre un tema como este. Había estado genuinamente preocupada por cómo sería su estado mental después de perder a todas esas chicas, pero parecía que se había recuperado y podía recordarlas con cariño en lugar de estar deprimido por sus muertes. Sin embargo, una cosa necesitaba ser respondida. ¿Qué demonios es el ruido marrón? Oh, es una frecuencia de sonido que hace que todos los que la escuchan pierdan el control de sus intestinos. Eso es un montón de mierda, marido. Exactamente. Aquí estaba, el momento de la verdad, el tiempo de la profecía, el día que todo hombre y mujer en el mundo teme. Hola mamá y papá, es bueno finalmente conocerte. Dijo Naruto con una sonrisa de colmillos. Naruto-chan. Dos voces confusas pero cautelosamente felices preguntaron. Conocer a los suegros. Ese soy yo. Minato y Kushina apartaron su confusión al darse cuenta de que el enorme rubio con ojos espeluznantes y dientes afilados era su hijo. En lugar de eso se acercó a él. Bueno, Minato se acercó, Kushina cargó en un abrazo. Eres tan grande y guapo. ¿Cuántos años tienes y quién es este contigo? Kushina balbuceó emocionada. Minato acaba de observar, sabiendo muy bien que no iba a decir nada hasta que su esposa se calmara. Tengo 22 en este momento y esta es mi esposa, Shana. Explicó Naruto, perfectamente feliz de devolver el abrazo de su madre. Oh, ¿cómo te conociste? Tienes que, Kushina chilló sorprendida y no pudo liberarse del agarre de Naruto debido a las cadenas que de repente la mantenían en su lugar. Naruto-chan. Ella comenzó a preguntar, ignorando por el momento lo increíble que era que su hijo pudiera usar las cadenas de chakra Uzumaki como ella. Sí, mamá. ¿Por qué me tocas el trasero? La expresión de tus caras no tiene precio, no pude evitarlo. Además, es un muy buen culo y soy un pervertido. Minato suspiró derrotado. ¿Jiraiya te trató, no? No fue una pregunta. Se burló Naruto. Perra, por favor, Jiraiya no tiene nada sobre mí. Incluso escribió un libro sobre mí y fue su bestseller. Minato no estaba seguro de si debería estar radiante de orgullo o de cara en este momento. Tampoco tenía idea de cómo sentirse sobre el hecho de que su hijo todavía no había dejado ir la parte posterior de su esposa. Kushina finalmente logró salirse del manubrio y volvió al lado de su esposo. Bueno, todavía no has respondido mi pregunta. ¿Cómo conociste a tu encantadora esposa? Preguntó Kushina, ahora mucho más en control de sí misma. Naruto les sonrió ampliamente. En realidad, tengo que agradecerte por eso. La sellaste conmigo cuando nací. Ustedes son los mejores padres de la historia, sacrificaron sus vidas para poder conocer a mi alma gemela. Los amo mucho. Terminó, limpiándose los ojos drásticamente como si estuviera llorando. Los dos ninjas reencarnados parecieron confundidos por un segundo antes de darse cuenta y se volvieron miradas sorprendidas y horrorizadas a la mujer de ojos rojos que había permanecido en silencio todo este tiempo. Saludos suegra, suegro, dijo Shana con una amplia sonrisa que mostró sus afilados dientes y deliberadamente hizo que sus ojos brillaran. Bueno, Shana no temía conocerlos. En realidad, fue bastante divertido pensar que ella había tenido todos esos años. Había tenido razón, la expresión de Minato realmente había sido una por siglos y la de Kushina no estaba muy lejos. ¿No es genial? Entonces, si te entiendo correctamente, te enamoraste de la Kyuubi y convertiste en el sueño de tu vida casarte con ella y volverse inmortal. Luego, debido a una serie de eventos externos que no fueron realmente tu culpa, atacaron a los sapos y fueron eliminados como su invocador, se convirtió en un ninja perdido, aprendió terribles técnicas prohibidas, esclavizó a Orochimaru de los Sannin, robó los recuerdos y la línea de sangre del Shodai Hokage y, en general, siguió abusando de sus poderes para salvar a su esposa después de que ella casi fue destruida y ahora está muy cerca de estar lista a luchar contra el resucitado Uchiha Madara en una batalla final épica que determinará el destino del mundo. Minato resumió incrédulo. Bueno, si lo dices así, me hace parecer un poco como el chico malo. Honestamente, si la gente se hubiera ocupado de sus propios asuntos, hubiera estado perfectamente feliz de pasar mi vida cuidando a mis lindas hermanitas y amando a mi esposa. Probablemente no habría sacrificado más de 5 o 6 docenas de tontos antes de descubrir la inmortalidad. Kushina y Minato solo podían negar con la cabeza ante la deshumanización sin esfuerzo de su hijo de ciertos criminales.
habían quedado bastante conmocionados por toda la historia, y no podían entender el comportamiento de su hijo. No había sido tímido en absoluto por el hecho de que su infancia había estado llena de miseria, pero luego los miró de manera extraña cuando intentaron disculparse, como si no pudiera entender por qué decían que lo lamentaban. En lo que a él respectaba, le habían hecho un gran favor al sellar al QB en él y los amaba, por ello estaban felices de escuchar eso, pero también estaban profundamente desconcertados por todo lo que habían escuchado. Crecieron aceptando la idea de que se habían equivocado cuando Shanna apareció en la aldea con su reacción de pánico y aceptaron que los dos realmente se amaban a pesar de lo extraño de la situación. Lo que los desconcertó fue su adoración bastante obsesiva de la demonio, pero no dirían nada al respecto. Rápidamente se hizo evidente que a pesar de que los amaba, su hijo no tenía ningún apego real hacia ellos, lo que tenía sentido teniendo en cuenta que estaban muertos. Aprovecharían esta oportunidad para pasar un tiempo con su hijo antes de que él soltara el Edo Tensei y enviara sus almas a donde pertenecían. Fue un tanto triste saber que aparentemente no tenía intención de unirse a ellos allí, pero todas las cosas lo consideraban perfectamente comprensible. Entonces, ¿qué tipo de cosas hacen ustedes dos juntos?, preguntó Kusina, obviamente tratando de redirigir la conversación a aguas más seguras. Bueno, nos gusta mucho jugar al juego de la violación, reveló Shanna con una sonrisa, deliberadamente haciendo las cosas incómodas. Esto era demasiado divertido para las palabras. ¿El juego de violación? Minato preguntó dolorosamente, ya sabiendo que se arrepentiría de preguntar, pero no veía forma de evitarlo. Sí, nos violamos violentamente, pero lo único que se nos permite usar es la fuerza bruta. Quien sujeta al otro en un control de sumisión y obtiene la mayor cantidad de orgasmos gana, ya sea el suyo o el de su pareja. Si alguna otra mujer tropieza sobre nosotros, entonces quien quiera que los haga sentir más incómodos obtiene una bonificación de triple si los convence de unirse como esclavos sexuales temporales, explicó la demonía con alegría, deleitándose con sus expresiones increíblemente incómodas. Veo. Ambos ninjas reencarnados cantaron, dolorosamente. ¿Qué pasa si un hombre tropieza contigo? Kusina soltó y al instante se arrepintió. Raramente había habido una situación en la que hubiera deseado más fervientemente que hubiera algún tipo de filtro entre su boca y su cerebro. No se permiten otros hombres en el juego de violación, solo mujeres. ¿Pero por qué? Kusina preguntó una vez más, la curiosidad dominaba su mejor juicio. Porque soy una especie de hipócrita. Mataría a cualquier hombre que intente tocar a mi encantadora demonía, aunque a ella no parece importarle si me acuesto con otras mujeres. Naruto explicó con un encogimiento de hombros. Kusina estaba un poco aturdido por la flagrante facilidad con la que Naruto admitió algo así, sin ningún intento de justificarse. Fue solo una declaración contundente de hecho que básicamente decía: soy un hipócrita, lidia con eso. ¿Podríamos dejar de hablar sobre el juego de la violación? Minato suplicó, luciendo increíblemente dolido. Sabía que Kusina era una especie de pervertido, pero esto iba demasiado lejos. ¿Qué tal si nos cuentas algunas historias sobre tus días Genin, Naruto-chan? Preguntó Kusina, pensando que sería un tema seguro de conversación. Está bien, acabo de enterarme de la historia. Jiraiya vino a buscarme para una misión y me dijo que íbamos a buscar a Tsunade para que pudiera convertirse en Godaime Hokage. Naruto comenzó la historia. Y así fue como Jiraiya se inspiró para escribir Icha Icha Shibari. Naruto terminó, luciendo excesivamente complacido consigo mismo. Minato bajó la cabeza hacia sus manos con incredulidad. Querido y dulce Dios misericordioso, ¿está mal que empiece a sentirme agradecido por estar muerto? Amo a mi hijo, de verdad, pero está completamente loco. Kusina estaba teniendo una reacción algo diferente después de acostumbrarse a la idea de que su hijo era un pervertido absoluto, pudo verlo todo desde una perspectiva diferente. Mi hijo, él es tan hombre. Ella exclamó, habiéndose dado cuenta de las agallas necesarias para lograr consistentemente el tipo de locura que él hizo. Au, gracias mamá, eres la mejor. Dijo Naruto con una sonrisa antes de mirar a su padre de mal humor confundido, ¿pero qué pasa con papá? Kusina miró a su esposo y lo golpeó ligeramente en la cabeza. No le hagas caso, siempre ha sido un poco escamoso. ¿Tienes alguna historia que no involucre sexo? Minato preguntó, queriendo aprender algo más sobre su hijo, aparte de su capacidad aparentemente sobrenatural para incomodar a todos con su descarada sexualidad. Bueno, hubo una vez en que la casa principal de Hyuga me cabreó al poner ese sello de pájaro enjaulado en mi linda hermanita.
Minato lanzó un suspiro imperceptible, teniendo la sensación de que sabía cómo había terminado eso. Tanto él como Kushina se habían dado cuenta del fetiche de la pequeña hermana de Naruto, y si estaban leyendo las cosas bien, entonces solo había un resultado probable de esa situación. Al menos no habría ninguna descripción sexual gráfica en esta. Ya ves, Shana y yo acabamos de regresar de violar a esta chica de burdel super pervertida, no te preocupes, a ella le gustó. Hombre, Keiko seguro que era algo, es una pena que la mataran cuando Madara arrojó ese meteorito sobre Konoha. Ella consiguió, estaba tan emocionada ante la perspectiva de ser violada que en realidad se había enredado mientras estábamos haciendo que se ahogara con nuestra polla. Compartíamos mi cuerpo en ese momento, así que técnicamente ambos la estábamos haciendo al mismo tiempo, pero ese no es realmente el punto. Minato suspiró derrotado, claramente se había pensado a salvo demasiado pronto. Espera, ¿no estaba hablando de cómo manejé la casa principal de Hyuga? Sí, hijo, sí lo eras. Minato proporcionó amablemente. Estaba bastante seguro de que Naruto había hecho esa pequeña digresión a propósito. Si las sonrisas en las caras de él y Shana eran una indicación. Claramente, esta iba a ser una reunión familiar muy incómoda, sin importar cuán felices estuvieran de ver a su hijo. Simplemente no era justo, se suponía que los padres debían hacer que sus hijos se sintieran incómodos, y no al revés. Naruto tarareaba alegremente mientras se abría camino a través del Lightning Country a plena luz del día, sin molestarse con ningún tipo de sigilo aparte de evitar cualquier patrulla que oliera o sintiera. Shana estaba dentro de él nuevamente, ninguno de los dos estaba dispuesto a arriesgarse a otro incidente de invocación. Estaban en una misión y esa misión era conseguir el Chibi, meterlo en el Headmath y luego arrancarlo nuevamente para que Shana realmente fuera el Hurby reciclando Bihur para la victoria. Después de eso, chuparían todo de la estatua hasta que lo que quedaba del espíritu original del Hurby se marchitara y muriera. Eso a su vez abriría la posibilidad de que Shana se haga cargo de la propiedad del Headmath y lo reemplace como la diosa de las 10 colas, haciéndola realmente divina en lugar de divina en la opinión de Naruto. Bien, podría ir hasta el final si estuvieras cerca de allí. Madara ciertamente nunca sabría que lo golpeó. El equipo Samui observó cuidadosamente al rubio que avanzaba, sintiéndose bastante inseguro sobre cómo lidiar con la situación. Estaban bastante seguros de que aún no los había notado, ya que se habían esforzado por mantenerse a favor del viento para evitar ser olisqueados, pero eso realmente no los ayudó a descubrir qué hacer. Habían sido enviados en servicio de patrulla, por lo que técnicamente se suponía que debían enfrentarlo por entrar sin autorización en Lightning Country, pero Samui había rechazado esa idea por ahora porque sabía que no eran rival para él en absoluto. Karui había sido todo por seguir adelante y confrontarlo. El Raikage había dejado órdenes permanentes para tratar de convencerlo de que se uniera a Kumogakure y lo único que estaba haciendo esta observación era decirles que de todos modos se dirigía a Kumo. En cuanto a Omoi, ¿qué pasa si planea infiltrarse en nuestra aldea y asesinar a Raikage-sama y usurpar su posición? ¿O tal vez va a destruir la aldea como lo hizo con Konoha? ¿O tal vez va a capturar a todas las mujeres y convertirlas en sus concubinas? Omoi murmuró para sí mismo. Karui golpeó su puño sobre su cabeza y le siseó enojado. Cállate, Omoi, estás pensando demasiado de nuevo. Solo recordaba mantener baja la voz para que Uzumaki no los escuchara. Sin embargo, todo fue en vano, ya que Samui vio que el objetivo de su observación se detenía y luego se volvía hacia ellos con una sonrisa, dejando en claro que solo estaba esperando que vinieran a él. ¿No es genial? Naruto había sido alertado de su presencia por el destello de ira de Karui en lugar de su reprimenda de Omoi, pero al final fue todo lo mismo. No tardó mucho en reconocerlos a los tres del libro de bingo y no pudo evitar sonreír ante su buena fortuna. Los estudiantes de Killer B seguramente sabrían cómo encontrar al hombre él mismo, pero de interés más inmediato fue el hecho de que los tres eran hábiles con Kenjutsu. Había algo que quería probar. Saludos Uzumaki-san. Samui saludó cortésmente. Hola, Jarras. Lo saludó Naruto, de mala educación no podía evitarlo, esta chica era casi tan pechugona como Tsunade. Samui mantuvo la ligera irritación por su grosería fuera de su rostro, no era la primera vez que alguien había tratado de irritarla al comentarle los senos. Ayudó que la entrada del libro de bingo de Naruto estableciera claramente que haría algo como esto. ¿Cuál es tu propósito en Lightning Country? ¿Cuál crees que es mi propósito? Él respondió con una sonrisa, claramente divirtiéndose al ser difícil. Samui solo lo miró en silencio en lugar de jugar su juego, por lo que dirigió su atención a sus compañeros de equipo. ¿Y tú, Omoi? ¿Qué crees que estoy aquí para hacer?
Omoi se agarró la barbilla mientras pensaba, mientras giraba la ventosa en su boca, abandonando la postura cautelosa de que los tres habían estado hasta ahora. Ninguno de ellos estaba demasiado sorprendido de que él ya supiera sus nombres, después de todo, estaban en el libro de bingo. Te estás comportando con mucha calma y te acercaste a la intemperie, por lo que tus intenciones probablemente no sean hostiles, a menos que sea lo que quieras que pensemos y estés tratando de usarnos para acercarnos al Raikage y asesinarlo. O tal vez te has enamorado de Samui Okarui a primera vista y estás tratando de meterte en sus bragas. El hombre de cabello blanco dijo especulativamente. Naruto miró extrañamente al hombre, tratando de descubrir qué tipo de proceso de pensamiento lo había llevado de asesinar al Raikage a enamorarse de las dos mujeres presentes. Al final, simplemente se encogió de hombros y sonrió. Las personas extrañas eran divertidas e iba a llevar su diversión a donde pudiera obtenerla. O tal vez, he sido superado por mi insaciable deseo por las mujeres y me dirijo a Kumogakure para crearme un enorme harén de chicas calientes con las que tendré hijos y luego entrenaré a esos niños en la lucha final, fuerza que se hará cargo del mundo. Dijo Naruto, dándoles a los tres una sonrisa algo loca. Samui y Karui podían ver fácilmente que solo estaba siendo difícil nuevamente, pero Omoi parecía horrorizado, ya que ese tipo de lógica encajaba perfectamente en su forma de pensar. No puedo permitir que hagas eso, incluso si me cuesta la vida. Declaró y sacó su katana. Solo para ser golpeado por la cabeza de nuevo por Karui, idiota. Él solo está jugando contigo. Ella le rugió, indignada por lo crédulo que era. Naruto rió ante la vista, atrayendo su atención hacia él. Estos tres eran demasiado divertidos. Realmente me recuerdas a mi esposa Karui, me gustas. Naruto le dijo a la pelirroja del grupo, haciéndola sonrojar ligeramente, aunque se sorprendió un poco al escuchar que estaba casado. ¿Oh, en serio? ¿Cómo es eso? Ella tiene un tono de piel y color de cabello similar, pero es más alta y no es plana, y sus ojos son rojos. En realidad, ahora que lo pienso, su cabello es mucho más vibrante. Su piel también es más lustrosa, sin mencionar que su personalidad es completamente diferente. Ahora que lo pienso, no me recuerdas tanto a ella en absoluto. Es como comparar un gatito recién nacido a un tigre terrible. Karui estaba casi temblando de ira en este punto, y la única razón por la que no había apuntado su espada contra el molesto rubio fue la mirada de advertencia que Samui le dirigió. Naruto suspiró decepcionado por su falta de reacción y sacó el Kusanagi. Realmente esperaba provocar que uno de ustedes me atacara, pero parece que voy a tener que atacarte en su lugar. Tres pares de ojos se abrieron alarmados y rápidamente sacaron sus espadas y retrocedieron para darse más espacio. Observaron confundidos como Naruto simplemente miraba su espada con una mirada de intenso enfoque. Para su sorpresa, la hoja comenzó a cambiar de forma, pasando de un Jian de doble hoja bastante corto a un Nodachi de hoja única con una empuñadura larga hecha para un agarre a dos manos y una hoja curva que era casi tan larga como un hombre de tamaño promedio. Era alto. Ah, esta espada sigue mejorando. Tenten habría gritado si hubiera visto que podía hacer esto. Se dijo Naruto con cariño. Si podría cambiar su longitud, ¿por qué no podría cambiar también su forma? Naruto se había hecho esta pregunta una vez mientras contemplaba la espada, y cuando ni él ni Shana ni Orochimaru pudieron dar una respuesta a la pregunta, había tratado de hacerlo. Era mucho más difícil que una simple extensión, pero se podía hacer. Ahora bien, ¿vas uno a la vez o vienes a mí de una vez? Cuestionó al sorprendido trío con una amplia sonrisa, señalando desafiantemente al Kusanagi transformado. Ninguno de ellos se movió, por lo que Naruto dio un paso hacia Karui, preparándose para golpearla. Sin embargo, iba a contener la mayor parte de su fuerza, realmente no quería lastimarlos. Después de todo, la acción amenazante los impulsó a la acción, haciendo que Omoi y Samui rompieran en una maniobra de flanqueo mientras Karui atacaba desde el frente. Contra sus expectativas, continuó empuñando la Kusanagi con una mano y empujó contra la espada de Karui, haciéndola deslizarse fácilmente hacia atrás, lo que le permitió evitar los ataques de sus compañeros de equipo. Después de su empuje bastante gentil con un empujón más fuerte que la dejó completamente fuera de balance y envió su trasero al suelo, se volvió hacia Samui y Omoi, bloqueando su ataque combinado simplemente colocando al Kusanagi en el camino.
Sintiendo que Karui ya estaba de pie y lista para atacar, dio otro fuerte empujón para romper la parada y enviarlos a ambos tambaleándose hacia atrás dándoles la espalda, volvió a centrarse en Karui y la dejó hacer algunos ataques, contentando con detenerse antes de usar la parte plana de la hoja para empujarla de modo que volviera a tener a los tres en su campo de visión. Los tres usuarios de la espada se tomaron un momento para centrarse después de la breve batalla e intercambiar miradas frustradas. Los tres ya habían llegado a la misma conclusión, cada uno de ellos era más hábil con una espada que su adversario, pero no les hacía ningún bien cuando era tan ridículamente fuerte que podía romper por completo su equilibrio sin ejercer ningún esfuerzo real. Sus brazos y espada mucho más largos también le dieron un alcance mucho mayor, lo que hizo que atacarlo fuera problemático. Vamos, si no me atacas, te voy a atacar. Naruto advirtió con la misma sonrisa irritante en su rostro que había estado luciendo todo el tiempo. Al unísono atacaron de nuevo, sin necesidad de hablar para decidir sobre un plan que más o menos dependía de abrumarlo con su mayor número y golpearlo en la espalda. Estaban severamente confundidos cuando él seguía bloqueando sus ataques en lugar de atacar a pesar de tener varias oportunidades para hacerlo. También notaron que parecía estar volviéndose más hábil con su arma mientras más se prolongaba la lucha. Eso en sí mismo no habría sido demasiado inusual si no fuera por el hecho de que estaba sucediendo con tal velocidad que solo tomó unos minutos antes de que ni siquiera necesitara confiar en su fuerza superior para mantenerlos a raya. Más aprender a esa velocidad era simplemente imposible. Sin importar qué tipo de genio eras. Tenían razón, por supuesto, era imposible. Sin embargo, Naruto no lo estaba aprendiendo de la nada. Senju Hashirama había sido increíblemente hábil con una espada, pero eso no se tradujo realmente en Naruto porque su cuerpo no conocía los movimientos. El objetivo de provocar esta batalla era practicar un poco de espada y permitir que su cuerpo se pusiera al día. Habiendo obtenido lo que buscaba, decidió burlarse de ellos un poco más antes de continuar hacia Kumo. Deliberadamente dejó la espalda abierta y Omoi no perdió el tiempo en tomar la abertura para cortarle la espalda, solo para que su espada fuera detenida por un cabello que no sería cortado. ¿Qué? Tartamudeó en estado de shock, incapaz de creer que su ataque no hubiera cortado ni un pelo. Ha pasado un tiempo desde que usé mi cabello en la batalla, pero tampoco quiero cortarme el cabello, así que aprendí a reforzarlo pasivamente con chakra senjutsu. De esta manera, mi cabello es como una armadura viviente que me mantiene la espalda a salvo de ataques cortantes y es más resistente que el alambre de acero endurecido con chakra. Naruto explicó con una sonrisa. No deberías bajar la guardia. Karui gritó y cortó su pecho desnudo, creando un pequeño rasguño que ni siquiera tuvo tiempo de sangrar antes de sanar. Sí, olvidé mencionar que hago lo mismo con mi piel. Bastardo. Has estado jugando con nosotros todo este tiempo. Karui rugió con enojo y enfocó su chakra de fuego para que fluyera por su espada y la cubriera con fuego. Inmediatamente después se lanzó contra Naruto en un asalto furioso. ¡Wow! Es como luchar contra un gatito berserker de caos y destrucción. Naruto exclamó con una risita que solo molestó a Karui aún más. Ven a mí, gatita. Samui hizo una pequeña mueca cuando ella y Omoi cubrieron sus espadas con un rayo y fueron a respaldar a su compañero de equipo. El hecho de que estaban jugando con ellos había sido obvio desde el principio, razón por la cual no habían usado el flujo de chakra para mejorar sus cuchillas. Hasta este punto no tenían idea de lo que buscaba Uzumaki, pero no parecía interesado en dañarlos y, en general, era una mala idea escalar la batalla contra un oponente muy superior. En lugar de usar el viento, que habría sido una muy mala idea contra el fuego de Karui, Naruto simplemente mejoró el Kusanagi con chakra crudo, lo que evitó que las cuchillas cargadas por rayos lo impactaran. La espada de fuego de Karui no se vio realmente afectada por esto, pero la brillante espada azul de Naruto ahora estaba lidiando fácilmente con los tres, volviéndolos exactamente al punto de partida. Unos minutos más tarde, los tres Kumonin estaban empezando a cansarse del trabajo constante de las cuchillas y la tensión que la fuerza superior de Naruto ejercía sobre sus músculos, sin mencionar que habían desperdiciado alrededor de una cuarta parte de sus reservas de chakra y no tenían nada que mostrar. No se atrevieron a usar nada de su limitado repertorio de ninjutsu, muy conscientes de que entrar en ese tipo de batalla contra un Jinchuriki era extremadamente estúpido. Si Uzumaki quería quedarse con cuchillas, entonces eso estaba bien con ellos. ¿Qué quieres, Uzumaki-san? Samui preguntó, su voz ahora mucho más fría. Deja de jugar a estos juegos poco geniales y solo dinos.
Naruto suspiró y guardó el Kusanagi, sellándolo en su abrigo sin molestarse en devolverlo a su forma anterior. Le gustaba más como Nodachi. De todos modos, bueno, dado que ustedes tres han sido tan buenos deportistas para darme una pelea con espadas, creo que les diré. El equipo Samui se inclinó hacia adelante con interés, relajando ligeramente su guardia cuando se hizo evidente que no iba a seguir luchando contra ellos. Voy a quitarle el Achibi a tu sensei, pero no te preocupes, estoy seguro de que puedo hacerlo de una manera que lo mantenga vivo. Dijo Naruto tranquilizador. Estaba bastante sorprendido de sentir el dolor en los tres en lugar del enojo o miedo esperado. Killer Bee ya no está vivo, ¿verdad? Preguntó con resignación, ya teniendo una muy buena idea de quién era el culpable de eso. Los Kumonin estaban sorprendidos de que lo hubiera captado tan rápido, pero asintió brevemente. Técnicamente no se suponía que debían decirle a nadie sobre eso, pero él ya lo sabía de todos modos, dejando a un lado sus intenciones de robar el Achibi de Kumo. En realidad no había hecho nada por lo que valiera la pena luchar, por lo que se retirarían por ahora. Oh, a la mierda con todo tipo de pato. Dijo Naruto con cierta frustración y miró hacia una dirección aleatoria en la distancia. Solo tenía que hacer las cosas difíciles, ¿verdad? Por supuesto que sí, sería demasiado esperar para que usted acaba de sentarse y esperar pacientemente a que mate a su culo resucitado. Coño de mierda. Espera, ¿sabes quién mató a nuestro sensei? ¿Quién fue? Exigió Karui, habiendo captado eso entre sus obscenidades. Había estado ardiendo por la necesidad de vengar a su maestra, pero Kumo no había podido averiguar quién lo había hecho. Su cuerpo había sido encontrado en el Valle de las Nubes y los Rayos, estacado en el suelo con extrañas barras negras. Se determinó que la causa de la muerte era una red de chakra rota debido a la extracción forzada del Achibi. Nadie había visto a nadie entrar o salir del valle, ni había ninguna evidencia física aparte de las varillas misteriosas hechas de material desconocido. Habrían culpado a Akatsuki si no se les hubiera informado que Uzumaki ya había hecho pedazos a esa organización en particular. Tal como estaban las cosas, no tenían nada para seguir y había estado comiendo en todo el equipo Samui. Naruto miró las miradas expectantes de los tres Kumonin y reflexionó sobre si debía decirles o no. Nunca podrían igualar a Madara, incluso si lo encontraran, y si el Raikage se enterara de eso, lo más probable es que el fanático se matara a él y a muchos otros en una pelea que no podía ganar. Nadie con quien debas preocuparte, no es alguien con quien puedas luchar. El temperamento de Karui volvió a estallar ante esto, incapaz de soportar el hecho de que este hombre conocía al asesino de su sensei pero no se lo diría. ¿Cómo te atreves a decirnos que no es de nuestra incumbencia? ¿Tienes alguna idea de cómo es matar a tu sensei y no poder vengarlo? Naruto le dirigió una sonrisa algo débil ante la diatriba. Antes de responder, el mismo hombre mató a un buen amigo, mi hermana mayor, y forzó a tres de mis lindas hermanitas a una situación que los hizo suicidarse justo frente a mí para que no pudiera usarlos contra mí. Karui adoptó una expresión de horror cuando repentinamente se quitó el viento de las velas, haciéndola sentir muy estúpida por lo que acababa de decir. Eso fue mucho peor que simplemente matar a su sensei. Bueno, supongo que él también mató a uno de mis sensei, pero no estábamos tan cerca como tú de los tuyos. Por cierto, este fue el mismo tipo que aplastó a Konoha. El Kumonin hizo una mueca al unísono. Eso realmente no era algo con lo que pudieran luchar, ni siquiera estaban seguros de si el Raikage podría haber ganado contra alguien con ese tipo de poder. Naruto usó su momentánea falta de atención para acercarse y abrazar a Samui y Karui, haciéndolos gritar ligeramente sorprendidos e intentar escapar sin éxito. No se preocupen, chicas, podría no estar haciéndolo por su sensei, pero ese tipo entenderá lo que viene a él. Él se tranquilizó, presionándolos a ambos en su pecho, para su ira y vergüenza. Déjanos ir. Karui se aplastó. Claro, gatita. Naruto dijo con una sonrisa y los dejó ir, notando con una sonrisa que ambas chicas se sonrojaron ligeramente. Jejeje, ustedes dos son tan lindos. Cállate. Exigió Karui, casi dispuesto a tirar de su espada sobre él de nuevo solo para que se detuviera con su vergonzosa anticipación. Perdón por lo que dije antes, Karui, eres muy hermosa. Solo estaba tratando de provocarte. Te dije que te callaras. La pelirroja exigió de nuevo, su rostro se sentía como si estuviera ardiendo en este punto. Eres tan lindo cuando estás enojado. Ga. Karui se articuló y trató de golpearlo, solo para que le agarraran el puño y luego giraran para que su espalda se presionase contra el pecho de Naruto. Realmente eres otra cosa, gatita.
Él se rió y aprovechó la oportunidad para tocar su trasero, haciéndola saltar con un grito de sorpresa. Luego trató de moverse hacia Samui, sus dedos ansiaban agarrar esos enormes pechos de ella antes de regresar al valle. Desafortunadamente, descubrió que el tanto de Samui apuntaba hacia su entrepierna antes de que pudiera hacer tales movimientos. Oí, eso no es genial. Protestó Naruto mientras daba un paso atrás. Los labios de Samui se torcieron en una pequeña sonrisa ante su elección de palabras. Perder el tiempo con otras chicas si ya estás casado tampoco es genial. Ella respondió. Ahora esa es una situación bastante complicada. Replicó Naruto, pero bien, si no quieres ningún abrazo antes de que me vaya, es tu elección. Yo me encargaré. Estaba bastante segura de que también habría habido algunos intentos a tientas por ese abrazo. Adelante, supongo. Naruto respondió, solo un poco decepcionado. Adiós ahora. Creo que se olvidó completamente de mí después de que dejamos de pelear. Omoi comentó después de que Naruto desapareció en un teletransporte Iraisin. No lo hizo, simplemente no te prestó atención porque eres un chico. Samui respondió. Maldito pervertido. Murmuró Karui. El libro de Bingo realmente no le hizo justicia a su perversión. Samui estuvo de acuerdo. Bueno, mucho por ese plan, dijo Naruto amargamente. El plan aún puede funcionar, simplemente necesita algo de ajuste. Shana respondió. Es cierto que solo esperaba poseer a Madara por completo. Cuando peleemos con él si tiene el Hachibi, entonces las cosas serán un poco más uniformes. No importa, solo demostrará ser un ligero retraso, al menos tendremos más tiempo para golpearlo contra el suelo antes de que deje de levantarse. Allí está. Naruto estuvo de acuerdo. Bueno, no hay tiempo como el presente, supongo. Estoy a punto de terminar esto y volver a mi luna de miel. Se dijo Naruto a sí mismo y volvió su mirada hacia el Headmath. ¿Escuchaste eso, Hurby? Te vamos a matar. A Naruto le gustaba pensar que el Headmath olía a miedo, aunque sabía que no podía entenderlo.